Estamos listos para ver la palabra de Dios. Este trimestre hemos estado hablando acerca de una situación que puede ser difícil porque nos confronta con cosas cotidianas, con las cosas que son diarias y que nos invitan a resolver estos conflictos familiares, que es el tema general de este trimestre, y que a veces nos confrontan un tanto más de lo que nos gusta admitir. A veces le sacamos la vuelta, preferimos hablar de cosas doctrinales, de cosas que son de cierta controversia, pero no nos gusta la palabra transformar, porque transformar requiere que nos deshagamos de lo que somos y nos convirtamos en otra cosa que nos conviene ser. ¿Me dicen amén? Así que como nos enfrentamos a eso, a veces no estamos tan dispuestos. Yo les voy a pedir esta tarde que estemos dispuestos a escuchar lo que la palabra tiene para decirnos. Entonces, a lo largo de estas semanas hemos visto que la palabra de Dios y la persona de Jesús son como una espada de dos filos que separa aún a las familias, porque obliga a quienes escuchamos a tomar una decisión. ¿Le seguimos o no le seguimos? Y no siempre coincidimos en estos asuntos. Lo repito cada vez que empezamos el tema, porque es el objetivo que reflexionemos como iglesia en todo lo que nosotros estamos llamados a hacer como creyentes. Por otra parte, los creyentes estamos llamados a ser imitadores de Cristo, a ser bondadosos, compasivos, perdonadores. Y se nos dice también que no debemos culpar a otros. A veces responsabilizamos a los demás de lo que somos nosotros. Se nos invita a usar respuestas blandas porque aplacan la ira. Y también se nos invita a ser prontos para oír, lentos o tardos para airarnos y también para responder. Es decir, que tenemos que dominarnos a nosotros mismos en muchas de las cosas que a veces funcionamos de manera automática. Y lo hacemos automático porque no creemos que debamos de reservar nuestra respuesta en muchas ocasiones. Debemos, se nos decía hace poco, buscar la paz con todos, entender que en el conflicto siempre tenemos una oportunidad. Y hoy vamos a ver, hermanos, que no debemos ser vencidos de lo malo, sino que debemos vencer el mal con el bien. Bueno, les comento que mi madre habría cumplido, si no me equivoco, 88 años esta semana, o así. El 28 de mayo cumpliría ella años. Y estuve pensando en estos días que pues ya no está con nosotros hace tiempo, pero me gusta recordar, hermanos, y lo anoto para que no se me pase nada, que la versión que yo mejor entiendo de la Biblia, ¿sí?, no es la Reina Valera, no es la versión Dios habla hoy, es la versión que mi mamá me enseñaba. ¿Alguien puede decir eso? ¿Amén? ¿Sí? Cuando te dicen así que eres pequeño, cuando te instruyen, entonces recuerdas, esa es la versión de mi mamá. Y era siempre acompañada de alguna explicación. Antes he dicho que yo batallo para memorizar los versos, sé pocos versos de la Escritura, soy más de conceptos para aprender. Pero los que me sé, me fueron enseñados por mi mamá. Cuando yo era bastante pequeño, era jovencito y era bastante tonto. Ahora ya no soy jovencito. ¿Más tonto o más? En fin. Pero recuerdo que este verso que vamos a ver ahora le gustaba mucho a ella y me explicaba con paciencia y siempre me hacía comentarios y trataba que aquellas palabras quedaran en mi corazón. ¿Sí? Se preocupaba, como muchos de sus propios papás también. Y ahora entiendo ese propósito y me gusta por ello transmitir a otros la palabra de Dios. Espero que llegue al corazón de quien la escuche, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Y el expositor poco tiene que ver, es decir, no tiene nada que ver que sea alto, guapo, distinguido, como ustedes me ven, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios la que puede dar un efecto como los que buscamos. Esta palabra es la que tiene el poder para penetrar el alma y el espíritu y también para separar, dice, los tuétanos y el hueso, porque causa este impacto. Y así es como debe ser, así es como debemos de saber. Si somos solamente oidores de la palabra y no hacedores, esto no causa ningún esfuerzo, ningún efecto en nuestra vida. ¿Me dicen amén? Así que no solamente tenemos que escuchar,
y dejarlo aquí en el nivel intelectual, sino debemos hacerlo interior. Transformarnos, ¿sí?, es algo que debemos de buscar. Mi madre buscaba eso al enseñarnos a todos nosotros, mis hermanos también. Y claro que no nos hizo perfectos, no podemos ser perfectos por una razón muy simple, hermanos. Somos seres humanos. A veces tenemos un concepto equivocado del pecado, lo voy a ver si lo puedo transmitir. Y decimos el pecado es una lista de cosas que no debemos hacer, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí? No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y entonces vamos haciendo una especie de checklist. Y decimos, yo no robo, yo no mato, yo no hablo falso testimonio, estoy más cerquita de Dios. Pero esto no funciona así. Dice la Biblia que el pecado entró al mundo por el error de Adán. Y en ese error, hermanos, el pecado entró al mundo y todos nosotros fuimos constituidos pecadores. ¿Me dicen amén? Así que el pecado, hermanos, pongan atención, no es algo que nosotros hacemos. No es donde infringimos la ley. El pecado es algo que nosotros somos. No podemos deshacernos de ello. Pero Dios en su misericordia tuvo la idea de que Jesús recibiera en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Me dicen amén? Y por ese acto de misericordia nosotros ahora somos aceptados delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros seguimos siendo pecado porque este viejo hombre no se va a morir del todo, pero tratamos de llevar en nuestro cuerpo la vida de Jesucristo. ¿Me dicen amén? Y entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que tratar de reaccionar como Jesús hubiera hecho y como a Dios le gustaría que hiciéramos. Miren, sí, a veces, hermanos, seguimos fallando y a veces con mucha más frecuencia de lo que me gustaría admitir, puedo caer en el mismo error y estar, por ejemplo, en el enojo. Y la Biblia dice, Santiago 1:20, si no me equivoco, que el enojo o la ira del hombre no es algo que agrade a Dios. ¿Me dicen amén? Cuando nosotros nos enojamos, ofendemos a Dios, porque lo que decimos enojados, hermanos, es algo que no es del agrado de nuestro Señor. Empecemos por ahí para decir lo siguiente, ¿sí? Bueno, me voy al verso con el que vamos a trabajar hoy, y es que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo he titulado 70 veces, lo vamos a entender más adelante, porque todos hemos leído o conocemos esta historia donde Pedro le pregunta a Jesús, está registrado en Mateo. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Piense usted por un momento. Vamos a suponer que su hermano, su vecino, su primo, su hermano aquí de la iglesia, alguien comete un error y lo ofende mucho. ¿Sí? ¿Alguien quiere levantar la mano si ha pasado por esa experiencia? Yo creo que todos de alguna manera, ¿sí? Y usted dice, bueno, lo voy a perdonar, pero pasado un poco de tiempo lo vuelve a hacer. La pregunta es, ¿lo vuelve a perdonar o ya se lo anota con más rencor y dice, pues es que ya lo perdoné una vez, ¿sí? Y ya 2 veces, ¿no? ¿Qué cree que soy su juguete? ¿Sí? ¿O cree que va a poder estarme viendo la cara? 2 veces ya no, dice la gente, ¿sí? Pedro dice, Señor, porque se siente generoso, ¿hasta cuántas veces yo que estoy junto a ti ya soy un poco más limpio, más puro, más cristiano? ¿Qué te parece? 7 veces. ¿Cuántas veces perdonaría usted? 2, 3, 7. Vamos a escuchar que Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y vean lo que hacemos nosotros como humanos. 7 por 0, 0, 7 por 7. Si no vas a sacar la calculadora, 490 veces, ¿sí? Yo ahí le tengo a un vecino reservado, lleva como 395.
Ya, otra vez que estacione su carro enfrente de mi cochera y son 396 y ya se va acercando 490 y ya no. Le poncho las llantas, sí. Muchas veces como humanos, hermanos, pensamos que esto es una condición numérica. Y déjeme decirle, no es una condición numérica. Es un concepto que Jesús trató de transmitir y que vamos a volver a ello más adelante. El verso que estamos viendo nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Más allá de lo que claramente se expresa en esta situación, tenemos que ver a profundidad un poco más. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? Obviamente es sencillo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero yo pregunto, ¿qué contexto es este? ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? En el contexto estamos en Romanos, en el capítulo 12, y acaba de escribir lo siguiente, hermanos. Así que, ponga atención, si tu enemigo tiene hambre, o tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿A quién dice, hermanos? ¿A quién se está refiriendo? A tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pablo está escribiendo ese. Y luego enseguida, inmediatamente después, vean cómo vamos hacia atrás, ¿sí? Porque leímos primero el 12:21 y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que Pablo está diciendo: si tu enemigo, piense usted en su enemigo, si es que tiene. Piense en la persona que le cae mal en el trabajo, en su jefe, ¿sí? O en alguien que le caiga mal. Yo sé que ustedes son muy cristianos y a nadie les cae mal, pero algo, escarben por ahí sus sentimientos, algo puede haber. Si esa persona que te pone a prueba tiene hambre, dice aquí, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, atento a las necesidades de aquel que me cae tan gordo. ¿Está bien? O mejor nos volteamos para otro lado y decimos: no, pues alguien más que lo atienda, ¿no? ¿Ok? Entonces dice aquí: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Sí? Ese es el orden en el que vamos leyendo. Ahora vean, podemos entenderlo así: no permitas que lo malo de tu enemigo te contamine a ti también y que produzca hostilidad en ti. ¿Quién es el del problema, hermanos? ¿Es el enemigo o somos nosotros? ¿Sí? Ahí está. No permitas que lo que es malo en la otra persona te contamine y te haga también a ti ser malo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? O sea, velo, diagnostícalo, velo venir y date cuenta de lo que estás haciendo. Si es posible que sea mala persona, si es posible que te caiga muy gordo, si es posible, pero la Biblia dice, y aquí lo está diciendo, ¿sí?, que si tu enemigo tiene algo en lo que tú puedas servirle, sírvele. ¿Qué difícil? ¿Sí? ¿Saben por qué es difícil? Porque somos humanos. Pero aquí lo que dice es: no seas vencido de lo malo. O sea, no le des cadenita, no le sigas el juego. Si él quiere ser malo, vénselo con el bien. ¿Ya lo entendimos? ¿Sí? Ese es el punto de lo que nos está enseñando. Vean, lo que nosotros recibimos en el mundo es una cosa muy diferente. No seas vencido por su mal, el mal está en él. No permitas que el mal de otro, ¿sí?, te haga malvado a ti. Que estés pensando cómo se la vas a devolver, cómo me las va a pagar, cómo voy a tomar venganza. Yo sé que en esta iglesia eso no pasa, pero piénselo por un momento. Tal vez se ha ocupado su pensamiento alguna vez en ver cómo va a devolver el mal que le hicieron. ¿Alguien quiere admitirlo? ¿Sí? Esto no se va a quedar así, es una frase muy actual, ¿no? ¿Sí? Es que tengo que desquitarme, vas a ver. Ahorita no, dicen los de la mafia siciliana: la venganza es un plato que sabe mejor frío. Es la maldad que hay en esa frase, ¿sí? O sea, me voy a esperar a que el otro esté confiado y tranquilo para entonces devolvérsela. Ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Entonces,
nosotros no debemos darle poder a esa persona como para que la maldad que tiene en su corazón nos contamine también a nosotros. No dejaré que tus acciones malvadas dicten mis pensamientos, ni mis respuestas, ni mi vida en el futuro. ¿Me dicen amén? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no le debemos dar ese poder a las personas. No seré vencido por el mal. ¿Por qué razón? Porque Cristo domina mi vida. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Díganlo ustedes para sí mismos. Yo no debo dejarme vencer por el mal, porque Cristo domina mi vida. Díganlo ustedes. Si no quieres voz alta, no le haces, nomás piensen. Yo no debo dejar que el mal de otra persona me domine, porque Cristo domina mi vida. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que hacerla, porque déjeme decir algo: si usted le da agua a su enemigo, o si lo trata bien, si le da de comer, eso no quiere decir que usted va a ser su amigo. Lo más probable es que usted también le caiga bien gordo a él. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo vamos a liberar, ¿sí? Nosotros vamos a liberarnos, ¿sí?, de esa situación. Cuando Jesús perdonaba a la gente, hermanos, algunos aceptaban a Jesús, pero otros no. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando él estaba ya en la cruz? Un ladrón, ¿sí?, se burlaba de él todavía, pero el otro le pidió perdón. Así es cuando usted trate con estas personas. A veces va a obtener una buena respuesta, pero muchas veces no. Sin embargo, no lo hacemos porque ellos sean buenas personas, lo hacemos porque Dios nos amó primero. ¿Me dicen amén? ¿Quién tiene que ser bueno? ¿Ellos? No. ¿Quién tiene que ser bueno? Nosotros tenemos que vencer. Aquí es la indicación. Tenemos que vencer el mal haciendo el bien. Bueno, un poco antes, voy para atrás, el 21 y luego el 20 y ahora el 19. Un poco antes Pablo ha escrito: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ok? Esto dice, si es posible. Eso quiere decir que a veces, hermanos, no va a ser posible. ¿Sí? ¿Le dicen amén? A veces no va a ser posible. El amor de Jesús, hermanos, no puede cambiar a quien no quiere cambiar. El amor de Jesús cambia a quien quiere cambiar, a quien lo acepta. Pero hay gente que no lo acepta. Los humanos somos así de necios, y entonces tu actitud tampoco quiere decir que vaya a ser bien vista por la otra persona. Pero sin embargo, sí tenemos que acatar lo que dice: vencer el mal con el bien. Debemos hacer lo que le agrada a Dios, independientemente de cómo nuestros enemigos puedan llegar a reaccionar. Venceremos con el bien que hacemos el mal que otros intentan. Seremos vencedores básicamente de nosotros mismos. ¿Me dicen amén? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, porque veo caras de incredulidad y de pensamiento interior y decir, si soy esta persona o no soy esta persona, ¿sería capaz o no? Hermanos, generalmente nosotros como humanos, porque somos pecados, no somos capaces, pero si dejamos que Cristo trabaje en nosotros, entonces podemos lograr grandes cosas. ¿Me dicen amén? Bien, entonces lo que vamos a hacer es acatar lo que dice en el 12 al 17: no paguemos mal por mal a nadie, procurando bueno delante de todos los hombres. Verán, no os venguéis, dice en el 12:19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo esto está en la misma sección de Romanos. No paguen a nadie mal por mal, venzan el mal con el bien. No piensen en vengarse, dejen que Dios tome la justicia en su mano. No es para nosotros lo que tenemos que hacer. No es tu función hacer justicia. Dígame amén. Esa es la función de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos de tener una actitud tal que no estemos enredados en ese problema, sino centrados en la figura de Cristo. A veces ocupamos demasiado tiempo y energía en mantener esa brasita encendida, eso que tanto nos incomoda. Ahí lo tenemos, hermanos, y eso no es saludable. Díganme amén. Amén. No es saludable. Debemos dejar que se aparte, que se apague, que se nos olvide, pero la mantenemos ahí porque hay una especie de gusto culposo en eso. ¿Me dicen amén? Ya había alguien que sí me dice amén. ¿Sí? Es que no sé, sí. Dice una frase, creo que es Oscar Wilde, no estoy seguro, que dice, o John F. Kennedy, no sé quién fue el que lo dijo realmente, pero dijo: perdona a todos, pero no olvides sus nombres. ¿Sí? Es decir,
Sí, haz como que los perdonas, pero no los perdonas realmente. Y aquí se trata, hermanos, de dar un perdón sincero, perdón y olvidar lo que pasó. Eso es de lo que se nos está diciendo, dejarle a Dios que Dios haga el trabajo de la justicia. Recuerdan que en la Biblia se menciona que el ángel Miguel fue y peleó con Satanás, y cuando estaba peleando con Satanás, en lugar de decirle él algo a Satanás, ¿alguien recuerda qué fue lo que le dijo? Le dijo: el Señor te reprenda. Miguel, que es capitán de los ejércitos de Dios y que podía haberle dicho un par de verdades a Satanás, no le dijo absolutamente nada, dejó la justicia en manos de Dios y le dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué bonito? Tenemos que aprender de eso. Así que la próxima vez que le vengan un montón de insultos a la cabeza y lo sienta aquí en la garganta, deténgase y diga: el Señor te reprenda, hermano. ¿Sí? A ver, dígale usted. La próxima vez que se le pase a alguien en un alto, usted dígale: el Señor te reprenda, hermano. ¿Sí? ¿Me dicen amén? Se trata, hermanos, de que vayamos a un nivel superior en cuanto a nuestra forma de reaccionar. Bueno, aquí lo menciona, aún el arcángel, en vez de maldecir a Satanás al combatirlo, le dijo: el Señor te reprenda. Esperamos en la justicia de Dios, no en nuestra venganza personal. Y sin embargo, hermanos, a veces decimos: bueno, no le voy a decir nada, pero voy a esperar que Dios sí lo haga. Entonces te vas en un ladito y te agazapas ahí y esperas a ver a qué momento Dios le va a hacer caer un rayo encima, porque es lo que se merece. ¿Sí me explico? No es eso, es dejarlo en las manos de Dios y que Dios decida cuál va a ser. Pero tú ya planeaste un montón de venganzas personales que te gustaría que Dios hiciera en tu nombre. Pero no funciona así, hermanos. Lo que vamos a ver es que necesitamos perdonar realmente. Mencionen ejemplos de perdón en la Biblia. Alguien dígame qué pasó con José. Sí, José el soñador. ¿Cuántos de sus hermanos lo defendieron? Nomás uno. ¿Sí? Los otros hicieron un plan muy feo. ¿Sí? Le quitaron la túnica de colores, la mancharon de sangre, se la llevaron al papá y le dijeron: se lo comió una bestia. ¿Sí? Cuando sabían que ellos habían planeado todo, lo echaron en un pozo, lo sacaron luego a instancias de uno de los hermanos y lo vendieron a una caravana de esclavos. Cuando hubo el momento, José no dijo: ahora soy el gobernador, van a ver la venganza que voy a tomar. No, los perdonó. Y lo que dijo es maravilloso, porque lo que dijo fue: ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Sí? Entonces, en la próxima vez que sienta usted una injusticia, que le están haciendo mal, dígale: Señor, mira lo que está pasando, cámbiamelo para bien. ¿Sí? ¿Le dicen amén? ¿Me prometen que eso van a hacer? Ok, está bien, no les voy a pedir que levanten la mano. Pero sí tenemos que pensar, ¿sí?, que no deberíamos de manejarnos en esta forma a tipo de venganza. Jesús, por supuesto, amó a sus enemigos. Cuando lo crucificaron, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben quién dijo lo mismo? Esteban. A Esteban lo apedrearon por estar predicando el evangelio, y entonces Esteban dijo: veo ahora en este momento el cielo abierto y veo a Dios. Y entonces la gente lo apedreó hasta que muera. Y entonces, cuando estaba siendo lapidado, le dijo: no les imputes, Señor, este pecado. Perdonar hasta el final. Eso es algo que deberíamos de aprender a hacer. David, ya saben, en un tema que se dio también aquí, perdonó a Saúl en la cueva en la que David estaba escondido, y Saúl llegó ahí a cubrirse los pies, y entonces David lo perdonó, no lo mató, le quitó un pedazo de la capa y luego le dijo: pude haberlo hecho, pero no lo hice. Entonces, hermanos, voy a decir algo en este momento, porque todos ellos eran y se constituyeron en enemigos. Pero nosotros, el mundo nos enseña que debemos odiar a nuestros enemigos. Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Eso es ir en contra de la teología de lo que es en este mundo. Pero verán, ¿sí?, nosotros mismos éramos enemigos de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Alguien quiere leer lo que está diciendo ahí? Que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bueno, ahí dice claramente una cosa, hermanos: si siendo enemigos, es decir, por nuestra actitud, por nuestro pecado, por nuestra lejanía de Dios, ¿qué éramos, hermanos? ¿Amigos de Dios o enemigos de Dios? Éramos enemigos. Mi pregunta: ¿cómo nos trató Dios
si éramos sus enemigos? ¿Pensó destruirnos, hermanos? La gente dice que Dios es un Dios muy delicado y que esto le enoja y que no sé qué tanto. Pregunta, ya lo dijimos el otro día, ¿cuál era el castigo que Dios le anunció a Adán y a Eva? La muerte, ¿no? El día que coman de este fruto, entonces ese día, ¿qué cosa? Morirán. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron del fruto, ¿no? La pregunta, ¿murieron? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces, si éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que Él, de ser enemigo, se convirtió en amigo. ¿Sí? Venció a sus enemigos con el bien. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Otro verso en Colosenses dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Dios nos ha reconciliado con Él. Entonces tenemos que entender, hermanos, que éramos enemigos y Dios nos ha convertido en cercanos y en amigos. Y también dice en Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en ¿qué cosa, hermanos? Enemigo de Dios. Pero Dios sigue buscándonos y procurando que estemos siempre delante de Él. Así que entonces esto es lo que el mundo nos enseña. Si te hieren, dice, devuelve el golpe. Si te hablan mal, responde igual o peor, ¿sí? Y eso es lo que está bien visto en el mundo. Si te traicionan, toma venganza. El mal de este mundo, hermanos, lo que quiere es dominarnos. Lo que quiere es decirnos cómo hacer las cosas en una forma distinta a la que Dios quiere que lo hagamos. El mal de este mundo quiere arrastrarnos a hacer lo que todos creen que está bien, que es lo justo, que no puedes dejarte que abusen así de ti, o que no puedes dejarte que te dejen atrás. Esto es lo que el mundo nos enseña. Pero el mal, hermanos, no es solo violencia, no es esa espiral en ascendente que da el mal con el mal, ni odio ni pecado físico visible. Verán, el mal muchas veces, pongan atención, está en el resentimiento. Muchos de nosotros, a pesar por fuera de parecer buenas personas, de parecer hermanos de la iglesia, a pesar de estar bien en la familia, tenemos resentimiento. Y ese resentimiento nos está ganando poco a poco y debemos dejarlo salir de nosotros. A veces sentimos nuestro orgullo herido. ¿Alguien me dice? Esto es que no deberían de haberlo hecho, es que es injusto, es que yo no sé por qué me lo hicieron a mí, es que yo no merecía que pasara esto. Y estamos rumiando ese tipo de pensamientos, hermanos, y el mal está ganando terreno dentro de nosotros. ¿Me dicen a mí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo que tenemos que hacer es poner a Jesús en nuestro corazón y dejar que todo eso cambie. ¿Me dicen a mí? ¿Sí? ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque todos tenemos sentimientos y porque todos hemos sido heridos y porque todos hemos sido lastimados y porque la tendencia natural del ser humano es a este sentimiento, no dejarlo así, sino buscar una satisfacción. Entonces, a veces, hermanos, estamos resentidos, tenemos nuestro orgullo herido, a veces reaccionamos con indiferencia, pero la indiferencia también es una forma de agresión, o con palabras hirientes, o con terribles planes de venganza que estamos esperando el momento en el que se consoliden, y no es conveniente para nosotros. Digo, es humano que cuando alguien nos lastima, Satanás quiera sembrar en nosotros esto: ira, enojo, venganza, y para ello inicia con frialdad espiritual. Porque eso es lo que nos hace, hermanos. Estamos planeando tanta venganza que el espíritu se aleja de nosotros y empezamos a entrar en un momento de frialdad espiritual y una distancia de lo que le agrada a Dios. Ya no tenemos el gusto de venir a la iglesia, ya no tenemos la idea de agradarle a Dios, sino que estamos aguardando que este sentimiento tenga una satisfacción que hasta de manera inconsciente estamos demandando. Si lo permitimos, hermanos, léalo conmigo, el mal ya nos venció. Ya no estamos siendo nosotros guiados por Dios, sino por el mal que se ha infiltrado en nuestro corazón. Y ahí estamos fallando, y estamos fallándole a Dios, y estamos, digámoslo así, arruinando nuestra vida actual. ¿Me dicen amén? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de soltarlo, deberíamos de dejarlo ir
deberíamos de no estar rumiando esta desgracia que según nosotros es injusta, y entonces nos ocupa el pensamiento y nos enfría y nos distancia de Dios. Entonces Jesús, hermanos, nos enseña otro camino, y el camino que nos enseña Jesús es que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿cuál es nuestra solución, hermanos? La solución para no perdernos en el intento de hacer la voluntad de Dios es, ¿sí?, que la voluntad de Dios es que hagamos bien a los demás, que todo lo que nos venga lo convirtamos en bien para los demás, aún para los enemigos. No es fácil, no, claro que no es fácil, pero es algo que tenemos que esforzarnos por hacer. Porque, insisto, el pecado, hermanos, no es esas cosas que hacemos o en lo que transgredimos la ley. El pecado, hermanos, es lo que somos. Nosotros somos pecado. Esa es la razón por la que Pablo dice en algún momento: es que miserable hombre de mí, las cosas buenas que quiero hacer no las hago, y las cosas malas que no quiero hacer, estas son las que hago. Dígame usted por qué. Porque todos somos estas dos facetas: el humano animal que somos, y el humano espiritual que deberíamos de ser. A veces gana uno, a veces gana otro, pero hermanos, debemos de esforzarnos porque cada vez vayamos pareciéndonos más a Jesús, creciendo de fe en fe hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, del ejemplo que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí: hagan el bien y así van a callar a los hombres insensatos. Pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero lo más importante es, quien cuando le maldecían, ¿qué dice ahí, hermanos? No respondía con maldición. Dice Isaías que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Me dicen amén? Y eso es lo que nosotros debemos de procurar de tener en nuestro interior. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que debemos dejar de hacer nosotros, de tratar de buscar venganza y de tratar de que vamos a encontrar satisfacción y que nos vamos a sentir mejor en esa venganza. Y yo les puedo asegurar que no se van a sentir mejor. ¿Sí? Porque debemos dejar que Dios sea el que tome la justicia en su mano. Él sabe cómo hacerlo. Entonces, siento que hasta aquí, hermanos, estamos enfocados en nuestra relación con otras personas en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Y si devolvemos el bien de vez en cuando, habremos logrado el cometido y agradar a Dios. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando el mal que debemos de vencer es el mal que hay también dentro de nosotros? El mundo, hermanos, cree que ser manso y perdonador es ser débil, pero sabemos que hacer el bien es tener un corazón gobernado por Dios. ¿Me dicen amén? ¿Lo leo otra vez? ¿Sí? Sepa usted que no está siendo débil, ni está siendo tonto, ni está siendo dejado, ni todos los insultos que el mundo nos puede colocar. Cuando usted hace bien en lugar de mal, quiere y está demostrando que su corazón está gobernado por Dios. Así que no debemos de sentirnos mal de ninguna manera, ni esperar la opinión de los demás. Si usted devuelve bien en lugar de devolver mal por mal, está demostrando que su corazón está siendo gobernado por Dios. Vencer el mal con el bien requiere sin duda más fuerza espiritual que responder con violencia. ¿Me dicen amén? ¿Cualquiera se puede enojar? ¿Sí? De hecho, nosotros también. Cualquiera se puede enojar, ¿sí? Pero el bien, el amor de Dios tiene ese poder transformador. Una palabra amable puede sanar un corazón, dígame si no es cierto. Un acto de perdón puede restaurar a una familia, y también un acto de bondad puede detener una cadena de odio, porque cuando se paga mal por mal, lo único que hace es una espiral de violencia. Así que entonces tenemos que ver que a veces el enemigo más fuerte, hermanos, no es el que está fuera, sino el que está dentro de nosotros. El orgullo propio, cuando esté herido, dígame si no es un enemigo en su carrera espiritual. Piense por un momento. ¿Sí? El orgullo propio puede ser un obstáculo en nuestra carrera
cristiana. También puede ser esta ira explosiva que aún no está resuelta, o esta ira silenciosa, hermanos. También puede ser un enemigo que nos está carcomiendo por nuestro interior. La impaciencia en el descrédito, en decir esa persona ya no la soporto, esa persona no me cae bien, ya no puedo verla bien, no es lo que dice, es un hipócrita. Esas cosas, hermanos, nos estorban en nuestra carrera espiritual. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y sucede con mucha frecuencia. Etiquetamos a las personas y entonces manejamos desde lo que debería ser del corazón, lo manejamos de aquí para adelante, no nos involucramos con las personas, y eso, en lugar de ayudarnos, nos perjudica, nos enfría espiritualmente y nos distancia de lo que le agrada a Dios. Así que, hermano, quiero decirles que Dios quiere que seamos libres, que disfrutemos la vida que tenemos, y a veces nos enredamos en demasiadas cosas que no deberíamos estar enredados. Cuando Jesús iba a predicar por primera vez, llegó a la sinagoga y le dieron el rollo para que leyera. Abrió el profeta Isaías y entonces leyó, ¿sí?, que he aquí se acerca el año agradable del Señor, y que Él ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para dar sanidad a los enfermos y también libertad a los cautivos. ¿A qué se refiere con eso, hermano? ¿Saben a qué se refiere? A aquello que nos tiene cautivos. Dígame usted, esos rencores, esos corajes, esas venganzas reprimidas nos tienen cautivos, ocupan nuestra mente demasiado tiempo y nos llevan a estar aferrados a una idea que, si la soltamos, nos va a hacer sentir primero mucho alivio a nosotros mismos. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y entonces tenemos que pensar, ¿sí?, que no es nuestra dignidad la que se ofende, es nuestro orgullo que se siente herido, y por eso no queremos soltar hasta que pueda sentirse que en ello hay una satisfacción. Es peligroso, hermanos, si tenemos que hacerlo y tenemos que dejarlo llevar con mucha más facilidad. También el deseo de tener siempre la razón. ¿Conoce usted a alguien así? No, ¿verdad? Sí, esos que no pierden ni una. No, es que las cosas son así, ¿sí? Y esa situación, ¿sí?, es algo bastante desgastante. No tiene usted que ganar todos los pleitos, ¿o sí? No, deje que la otra persona gane alguno de vez en cuando, déle una concesión, ¿sí? 10-1 no le haces, la otra persona se va a sentir bien. Pienso, hermanos, que lo que tenemos que hacer es dejar estas situaciones personales que vienen de nuestro orgullo y permitir que haya más flexibilidad en nuestras vidas. Hay personas que llevan años heridas y reaccionan desde el dolor, es para entenderlo, pero reaccionan como si el daño acabara de ocurrir. Es decir, no se han dado tiempo de trabajar sobre el daño y tratar de restaurarse, o tratar de que Dios lo restaure, dejando que aquello vaya tomando una dimensión diferente. Dios, hermanos, nos llama a no vivir reaccionando, sino reflejando a Cristo, ¿sí?, reflejando lo que Cristo haría, reflejando quién realmente queremos que sea. Como humanos sentiremos que no todos merecen nuestra bondad, eso lo sentimos como humanos, pero no haremos el bien, hermanos, porque otros lo merezcan, lo haremos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Díganme amén. Amén. ¿Sí? No vamos a hacerlo porque el otro merezca la bondad, si nosotros no somos diferentes, pero lo vamos a hacer porque Dios, hermanos, nos ha sido bueno siempre. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es un consejo, es una forma de vida. Dígame amén. Amén. Es una forma de vida. Lléveselo en su corazón. No hay que dejarnos vencer de lo malo, sino hay que vencer el mal con nuestro bien. No deje que el mal de otra persona lo contamine a usted también. Es problema de la otra persona, ¿sí? Y tenemos que dejarlo hasta ahí. No es que no nos importen las personas, pues se supone que somos cristianos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no involucrarnos en algo que vaya a enfriarnos espiritualmente y que nos vaya a alejar de lo que a Dios es lo que le agrada. Todos los días vamos a enfrentarnos a esta alternativa, hermanos, ¿sí? Dejar que el mal nos cambie y nos arrastre a este mundo, o permitir que Dios nos use para traer luz a este mundo. ¿Cuál de las dos posiciones va a elegir? ¿Pregunta?
¿Dejaremos que el mal nos arrastre a este mundo o dejaremos que Dios nos lleve y podamos ser luz también para este mundo? La pregunta casi sale sobrando. Pero voy a volver al punto donde dice que se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? Y entonces se pone muy generoso. Debo decirles que la tradición rabínica en aquel tiempo decía que como eran muy buenos y muy fieles a Dios y muy perfectos, ellos podrían perdonar una misma ofensa hasta 3 veces. Ya después de 3 veces, ya ahora sí ya no. ¿Sí? Entonces Pedro viene con Jesús y le dice: bueno, los fariseos y la gente de por aquí, los eruditos, los rabinos, dicen que hasta 3. ¿Qué te parece? ¿La subimos a 7? ¿Sí? ¿Qué te parecería? O sea, somos muy buenos nosotros, somos discípulos tuyos. Entonces, ¿qué te parece? La subimos a 7. Y entonces Jesús le contesta algo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero quiero que ponga atención a este punto porque me pareció un giro muy interesante. Esta frase de 70 veces 7 no es la primera vez que aparece en la Biblia. Ya ha aparecido 2 veces más, una en el Antiguo Testamento, que es la más antigua. ¿Y sabe quién la dijo? La dijo un asesino. La dijo una persona de las más oscuras que hay en la historia, casi desde la fundación del mundo, de los primeros seres humanos que hubo, un hijo de Caín, que se llamaba Lamec. Lamec era un hombre violento, era una personificación de la violencia en sí, y él se jactaba no solamente de haber asesinado, sino se jactaba también de su gran capacidad de venganza. Los voy a poner en contexto. ¿Sí? Fue registrada en el Antiguo Testamento, digo, y dijo Caín, fíjense hasta dónde me fue. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sí recuerdan lo que pasó? ¿Sí? Caín obviamente había matado a Abel y entonces Dios le dice que se vaya de ahí y le dice que va a tener, bueno, todo el castigo que se le iba a dar. Caín le pareció demasiado y dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Pero su preocupación era que lo echaban de la tierra donde vivía todo el mundo, y la presencia de Dios, dice, me será para esconderme, seré errante y seré extranjero en la tierra, y sucede que cualquiera que me hallare me matará. Así que su miedo era que alguien lo pudiera matar. Ponga atención porque aquí está el meollo del asunto. Jehová le respondió: ciertamente cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces Jehová puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Dios fue el que dijo: si alguien quiere matar a Caín, lo voy a castigar 7 veces. Es como una advertencia para que nadie lo mate. Ya el castigo había sido dictado por Dios. Entonces, cuando Lamec nació, ¿sí?, y vio lo que había pasado y conocía sin duda la historia, había tomado a 2 mujeres, Ada y Sila, y les dijo: óiganme, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, un varón mataré por mi herida. Ya había sucedido en la historia que alguien lo hirió y entonces él lo mató por la herida que le hicieron, ¿sí? Y mataré un joven por mi golpe. O sea, cualquiera que me toque, lo voy a matar. Así de violento el amigo. ¿Me dicen? ¿Sí? Era uno de los primeros sicarios de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, este hombre dice: si alguien me hiere, lo voy a matar. Si alguien me golpea, voy a matar a un joven en relación con esto. Rencor y venganza. Y luego amenaza y dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una exageración, diciendo: yo soy tan importante, yo soy tan grandioso, yo tengo tanto peso en esta tierra, que para que aprendan, si alguien dice, o sea, Dios dijo que iba a vengar 7 veces a Caín, bueno, 70 veces 7, dijo, en una exageración imposible, y empieza a crear una espiral de violencia. Y durante siglos, hermanos, este dicho se conocía en la tierra. Es como un refrán que diríamos ahora, es como cualquiera que pudiera repetir una enseñanza que es popular. Por ejemplo, árbol que crece torcido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es algo que nosotros sabemos y completamos mentalmente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién sabe? Pero lo conocemos.
Todo el mundo en aquel tiempo conocía esta expresión de 70 veces 7 como una exageración de venganza en un asunto negativo. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús toma esta frase de venganza y la transforma en una frase infinita de perdón. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces le dice, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7 tendrás venganza. No, hasta 70 veces 7 deberás de perdonar. Y esa es la enseñanza de Jesús. Eso es lo que cambia. En un mundo te enseña que tienes que vengarte. Jesús nos enseña que debemos dejar la venganza en manos de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces esta frase que está ahí 70 veces no es solamente un número, es un símbolo, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario tenemos que perdonar, porque somos hijos de un Dios perdonador. ¿Sí? Porque así como nosotros, si nos equivocamos, si nos extraviamos y volvemos con un arrepentimiento sincero, Dios nos puede perdonar 70 veces 7. ¿Quién dice gracias a Dios por ello? Amén. Porque somos pecado. Y si somos pecado, hermanos, Dios puede perdonarnos. Está en su gracia hacerlo, ¿sí? Esta venganza infinita que inventó la MEC se convierte ahora con Jesús en un movimiento de perdón infinito. A mí me parece una cosa increíble. Esta idea entonces es, voy a pasarme lo siguiente. En el tiempo de Jesús se aceptaba por el Talmud que podías perdonar 3 veces por la misma ofensa. Cuando Pedro le propone a Jesús 7 veces para perdonar, tal vez estaba siendo generoso y esperaba que Jesús le dijera, muy bien, ahí la llevas, vas aprendiendo, ahora ya no pasaste de 3 a 7, eres buena persona. Pero Jesús, ¿sí?, no le considera que está siendo noble, sino que le dice que si somos hijos de un Dios perdonador, tenemos que tener el mismo nivel de perdón que tiene Dios para con los demás. Y eso nos coloca todavía la medida mucho más alta. En relación con lo que somos, debemos perdonar con Dios, o Dios como Dios, con gran misericordia, no en un número determinado. Los seguidores de Cristo debemos operar desde una dimensión diferente hasta la de este mundo, desde una dimensión que es divina. Entonces, resumo, no debemos ser vencidos del mal, sino vencer con el bien el mal. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Tampoco debemos pensar en la venganza, sino en dejar a Dios que haga justicia. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y debemos vencer el mal que habita en nosotros, esta ira, este orgullo que a veces nos tiene metidos en amargura. Tenemos que reflejar a Jesús en todo lo que hagamos. Perdonar es un mandato, no una opción. Amar a un nivel que el mundo no conoce. Dice, porque si perdonas a tu hermano, entonces Dios te perdonará a ti. Pero esta es una situación incondicionada. Quiere decir que si usted no perdona a su hermano, entonces ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Con qué cara le pedimos a Dios que nos perdone? El mismo Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si no lo hacemos, no podemos pedirle a Dios que nos perdone a nosotros, ¿sí? Porque podemos decir, perdónanos, yo no lo voy a perdonar, pero tú sí perdóname a mí. Y estamos entrando en una condición de malentendimiento. 70 veces 7 es la exageración del perdón que Dios tiene para con nosotros, que antes éramos enemigos, pero ahora somos hijos. Tal vez, hermano, piénselo por un momento, hay alguien que lo hirió a usted, o tal vez ayer lo hirieron, o tal vez en algún momento haya sido herido profundamente. Piénselo por un momento, ¿cuál ha sido su peor dolor, su peor traición, su peor herida? Quizás llevamos tiempo guardando este enojo, este resentimiento, a veces hasta un deseo de alejarnos de todo y de todos. No sé si alguien ha estado en ese nivel de depresión, pero es probable. Pensamos no vale la pena, pensamos para qué, ¿sí? Yo era bueno y así me pagaron, pensamos todo ese tipo de cosas y estamos en una espiral depresiva que no nos conviene. Puede ser que estemos ahí. Tal vez hasta en ese momento creemos que es justo devolver el daño que nos hicieron. Pero hermanos, cada vez que respondemos con amor, donde se espera que tengamos odio, nos parecemos más a Cristo. ¿Me dicen amén? Así que yo le invito esta tarde a que en lugar de responder con odio, con ira, con tristeza, con amargura, con venganza, pensemos en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Porque no nos conviene, nos enfría espiritualmente y nos aleja de Dios. Así que tomemos el camino contrario. Dejemos que sea Dios el que tome la justicia y no nosotros. Liberémonos de ese peso, porque
El mal, sin duda, nos quiere apagar la luz que tenemos, quiere endurecer nuestro corazón y quiere que creamos que no vale la pena amar como Dios lo hace. Pero yo les digo esta tarde, no, sí vale la pena amar como Dios lo hace. Así que liberemos, soltemos la mano, y el vencedor es quien tiene razones para odiar, pero decide mejor amar como Dios lo hizo. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que repitamos que no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Repetimos? ¿Sí? No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos.